Buenos días muchachos. Entonces en este momento voy a empezar un nuevo tema que tiene que ver cuando el movimiento ya cambia de velocidad. Entonces si cambia de velocidad, en este caso no sería un movimiento uniforme. Entonces vamos a analizar movimiento con velocidad variable. Bien. Entonces, aquí si un cuerpo, entonces digamos que tenemos este automóvil. Y este automóvil entonces va con una velocidad de 20 metros por segundo. Y digamos que transcurrió un tiempo y en ese tiempo alcanzó una velocidad de 60 metros por segundo. Entonces, para que el auto hubiese alcanzado esta velocidad, entonces tuvo que haber aplicado una aceleración, que lo vamos a simbolizar con la letra A. Entonces, para que un cuerpo modifique su velocidad, tendrá que aplicar una aceleración. La aceleración, entonces, ¿qué viene a ser? Un cambio en la velocidad de un móvil al cabo de un tiempo. ¿Sí? Así como el auto puede ganar velocidad, entonces digamos que en esta zona el auto llegó a una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces aquí aplicó una desaceleración, ¿sí? Que lo único que nosotros podemos hacer acá en una desaceleración, pues es, digamos que aplicar los frenos en cierta medida. Entonces la desaceleración, ¿cómo la vamos a nombrar? Como menos A. ¿Listo? Entonces, cuando gana velocidad, una aceleración positiva. Y cuando pierde velocidad, una aceleración negativa que nosotros la llamamos desaceleración. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver cuál es el concepto de una aceleración. Entonces, ¿qué pasa cuando un cuerpo acelera? Lo primero que nosotros vemos que cuando un cuerpo acelera es que puede ganar velocidad, como en el caso 1. Lo otro que puede suceder cuando se aplica una aceleración es que se puede ver cómo el auto pierde velocidad. Estos dos casos son los que nosotros vamos a trabajar aquí en esta sección. ¿Listo? Es bastante sencillo. Más adelante vamos a ver que cuando un cuerpo acelera también es capaz de girar. Pero esto lo vamos a trabajar más adelante en otro tema que se llama movimiento circular uniforme. ¿Listo? Por ahora solo vamos a trabajar estos dos efectos de la aceleración. Gana velocidad o pierde velocidad. ¿Listo? Para aplicar una aceleración es necesario que el cuerpo esté en movimiento para que nosotros podamos evidenciarla. ¿Listo? Más adelante también cuando estemos hablando de las leyes de Newton, entonces veremos qué pasa cuando un cuerpo estando en reposo se le aplica una aceleración. Por ejemplo, cuando usted se desmonta una moto y acelera esa moto pero no se mueve. ¿Listo? Que son otros efectos de fuerza pero que quedan ahí reservadas. Bien, entonces demos la definición puntual de lo que es una aceleración. Bien, entonces la aceleración es cuando ocurre, ¿sí?, una variación en la velocidad. ¿Listo? Es la variación, recuerde que usted debe estar tomando apuntes en su cuaderno, de la velocidad en una unidad de tiempo. Bien, entonces eso es básicamente. ¿Y cómo se escribe una variación? La variación es un cambio, ¿cierto? Y nosotros ya habíamos visto el cambio de distancia. Entonces, cambio de velocidad se escribe delta V. ¿Listo? Cuando usted tenga un delta
de cualquier cosa, o sea, variación de temperatura, variación de velocidad, variación de distancia, siempre será la condición final menos la condición inicial. Es decir, si en esta mañana la temperatura está a 8 grados y más hacia el mediodía, digamos que alcanzó los 20 grados. ¿De cuánto fue la variación de temperatura? Pues usted coge la temperatura final, que fueron 20 grados, y le resta la inicial, que fueron 8 grados. En ese caso, la variación de temperatura fue 12 grados. Entonces, la variación de velocidad, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces voy a explicar este concepto de velocidad final e inicial. Entonces voy a retomar el problema anterior de nuestro móvil. Entonces, aquí el automóvil lleva una velocidad de 20 metros por segundo. Llegó a una velocidad de 60 metros por segundo. Y luego llegó a una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces, aquí tenemos claramente dos secciones de movimiento. La sección 1 y la sección 2. Entonces vamos a analizar cada una de las secciones independientemente. Veamos qué pasó en la sección 1. Él arrancó, cuando yo analicé el movimiento, llevaba una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, como es donde inicia el movimiento, esta va a ser mi velocidad inicial. Y en el primer tramo, ¿a qué velocidad llegó? A 60. O sea que esa va a ser mi velocidad final. Entonces la velocidad inicial 20 metros por segundo, la velocidad final 60 metros por segundo. ¿Cuál fue la variación de velocidad? 40 metros por segundo. ¿Y por qué? Porque la velocidad final fue 60 menos 20 igual a 40 metros por segundo. ¿Listo? Esa fue la variación de velocidad. En el segundo intervalo, ¿qué sucede? Para el segundo intervalo, entonces, él ya llevaba 60 y pasó a 40. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en el primer intervalo, lo que fue la velocidad final, ahora va a ser la velocidad inicial del segundo intervalo. O sea, la velocidad inicial aquí es de 60 metros por segundo. Por eso, todo en movimientos es relativo. Lo que en un caso es velocidad final, en el otro va a ser la inicial. Y aquí la velocidad final va a ser de 40 metros por segundo. ¿Listo? Espero que es. Entonces, si yo miro aquí la variación de velocidad, ¿sí? Eso va a ser igual a velocidad final, 40 metros por segundo, menos la velocidad inicial, 60 metros por segundo. La variación de velocidad fue de menos 20 metros por segundo. ¿Y el menos qué me está indicando en este caso? Que él está disminuyendo esa velocidad. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente delta V, que es variación, es bastante sencillo. Ahora, si por ejemplo me dicen que este móvil, el enunciado entonces me habla de que parte del reposo. Al cabo de un tiempo llegó a una velocidad de 70 metros por segundo. ¿Qué es esa información? Primero, que la velocidad inicial fue 0 y que la velocidad final fue 70 metros por segundo. Simplemente estoy hablando de los diferentes casos para que tengan en cuenta cómo vamos a tabular la información que se nos presente. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer un trabajo. Este video va a ser corto, ¿sí? Entonces, porque solo voy a explicar lo de aceleración para ir despacio, porque lo que viene es una deducción de unas ecuaciones que sí es un poco extenso. Entonces vamos a afianzar lo que es la aceleración. Bien, pero en la aceleración, entonces necesitamos, la aceleración también depende del tiempo. Entonces, analicemos a ver. Digamos que este auto le tomó un tiempo pasar de 10
metros por segundo a 20 metros por segundo. Digamos que le tomó un tiempo de 4 segundos. Hay otro automóvil que pasó de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo y le tomó un tiempo de 2 segundos. Y hay un tercer automóvil que pasó de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo y le tomó un tiempo de 8 segundos. Bien, tenemos que este es el auto 1, este es el auto 2 y este es el auto 3. Como ven, todos están experimentando la misma variación de velocidad, ¿sí? Porque es de 10 metros por segundo, ¿cierto? Pasó en velocidad final 20 metros por segundo menos la velocidad inicial 10 metros por segundo para todos los casos. O sea que para todos los casos la variación de velocidad fue de 10 metros por segundo. Pero fíjese que los tiempos no son iguales. Entonces, como los tiempos no son iguales, ello implica que uno tuvo mayor aceleración que otro, ¿cierto? Entonces eso nos da idea que la aceleración depende del tiempo. También es muy importante ese dato. La aceleración de este señor tardó 4 segundos en hacer este recorrido y el auto 2 tardó solo 2 segundos. O sea, tardó la mitad de tiempo para experimentar la misma variación de velocidad que el 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración del 2 tuvo que ser el doble que la de esto. Y que entre menos tiempo tarde, entonces más va a ser la aceleración. ¿Sí? O sea que aquí el que tuvo la mayor aceleración fue el 2. ¿Ya? Y si vemos, el tiempo del 2, ¿sí? Es la mitad del tiempo de 1. Vean acá. El tiempo del 2, que es 2 segundos, es tomar el tiempo del 1 y dividirlo entre 2, ¿cierto? O sea, 4 dividido 2 da 2. ¿Está claro? Es muy importante que ustedes se familiaricen con el planteamiento de proporciones. El tiempo del 2, ¿sí? Que es este señor, es tiempo 2, tiempo 3, tiempo 1. El tiempo del 2 es el tiempo del 3, ¿cierto? Dividido entre 4. Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo del 3 fueron 8 segundos. O sea que duró 4 veces más que el 2. O también puedo decir que el tiempo del 3, el tiempo de 3 es 2 veces el tiempo de 1. Porque este tardó 4 segundos. O sea que este señor tardó el doble. Bien, y así mismo yo puedo plantear las aceleraciones. Entonces, ¿quién es el que tiene mayor aceleración? El 2. La aceleración del 2 es, veamos, si este tardó la mitad de tiempo que este de acá, es porque tiene el doble de aceleración que el 1. 2 veces la aceleración de 1, ¿cierto? El tiempo entonces de la aceleración, del 3. Este es el de menor aceleración porque fue el que tardó más tiempo. Entonces, si es mayor será multiplicando, si es menor será dividiendo. Entonces, la aceleración del 3 es tomar la aceleración del 2, ¿cierto? Y sacarle la cuarta parte. O si usted prefiere, la aceleración de 2 es 4 veces la aceleración del 3, que es esta misma proporción, pero pasando a multiplicar esto acá, como usted quiera escribirlo. Lo importante es que yo pregunto este tipo de proporciones, que irán fundamentadas según el problema. Ahora bien, entonces,
sacamos ahí unas conclusiones, muchachos, que la aceleración y el tiempo son inversos. A mayor tiempo, menor aceleración. Y a mayor aceleración, menos tiempo va a tardar. ¿Listo? Ahora, si hay mayor variación de velocidad, hay mayor aceleración. Entonces la aceleración vendrá a ser, si yo uno todos estos criterios, nos va a quedar variación de velocidad sobre la variación de tiempo. Es decir, la aceleración será igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. El tiempo yo también lo puedo escribir como velocidad tiempo final menos tiempo inicial. Pero digamos que en la mayoría de ecuaciones va a aparecer de esta forma porque es que el problema casi siempre le va a dar la variación de tiempo. Bien, y tendríamos entonces aquí la ecuación que vamos a utilizar para hallar la aceleración. Como ven, a mayor tiempo, menor aceleración. Entonces, analicemos un poco más la formulita. Tenemos entonces que la aceleración fue igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Sí, esa fue la ecuación que encontramos. Entonces, si a mí me piden un gráfico que relacione la aceleración y el tiempo. Entonces, a mayor tiempo, menor aceleración. A menor tiempo, mayor aceleración. O sea que esa relación es inversa. Cuando uno aumenta, la otra disminuye. Y la gráfica de aceleración contra tiempo sería de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí vemos que si el tiempo es muy corto, aquí tenemos un tiempo pequeño. Aquí tendríamos un tiempo grande porque va hacia la derecha. Entonces yo podría decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ven, va aumentando. Y la aceleración aquí, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es hipotéticamente hablando. Para un tiempo muy pequeño, una aceleración grande. Para un tiempo muy grande, ¿sí?, una aceleración pequeña. Y ahí está el carácter inverso de la relación entre aceleración y tiempo. Si nos preguntan un gráfico de aceleración respecto a, si nos preguntan un gráfico de aceleración respecto a la variación de velocidad, entonces vemos que son directamente proporcionales. Bueno, es dependiendo del tipo de movimiento. ¿Listo, muchachos? Eso hay que analizarlo más a fondo. ¿Listo? No todas las gráficas van a ser así. Ahorita en este tipo de movimientos vamos a ver unas gráficas de aceleración que son horizontales. Pero digamos que inicialmente esa es la relación que yo puedo sacar de la ecuación. Y la variación entonces de velocidad, a mayor variación de velocidad, mayor aceleración, podríamos decir que es una relación lineal. Bien, a mayor variación de velocidad, mayor aceleración se requiere para un mismo tiempo. Bueno, ahora entonces hablemos de las unidades de este movimiento. Unidades. Bien, las unidades del movimiento de la aceleración van a ser las siguientes. Sabemos que la formulita de aceleración es velocidad, variación de velocidad sobre el tiempo. Entonces, la variación de velocidad, la velocidad en que se da en metros por segundos. ¿Listo? Y el tiempo en que se da en segundos. O sea que la aceleración nos queda escrita de esta forma y aplicaría extremos y medios. Los extremos siempre van arriba y 1 por metro da metro y segundo por segundo, segundo cuadrado. O sea que las unidades de aceleración serán metros por segundo cuadrado. En otro sistema entonces podría ser, usted puede utilizar aquí los kilómetros
kilómetro por hora cuadrada. Es posible nombrar como metros por segundo cuadrado o decir metros sobre segundo cuadrado o kilómetros por hora cuadrada o kilómetros sobre hora cuadrada. ¿Listo? Esas son las unidades. Generalmente las que vamos a utilizar va a ser metro por segundo cuadrado. Hay que tener entonces cuidado con la conversión de unidades, cómo iremos a trabajar este tipo de ejercicios. ¿Listo? Bien. Por ahora yo no voy a exigir los gráficos que relacionen las magnitudes porque puede crearnos confusión, por lo que necesito explicar en la próxima clase. Bien, entonces acá vamos a empezar con unos problemas. Como les digo, esto va a ser muy sencillo, no es nada del otro mundo, es simplemente que quede bien claro el concepto. Entonces nos dicen que aquí hay un auto que viaja a una velocidad. Cuando usted vea un problema, ¿sí? Y lo que yo dejé de tarea, de asignación de tarea, necesito que por favor hagan los diagramas. ¿Listo? Esto que yo voy a hacer siempre. Dice que un auto viaja a una velocidad de 10 metros por segundo, ¿sí? Y que acelera durante un tiempo de 12 segundos. Y aumenta su velocidad hasta 70 metros por segundo. Y me preguntan que cuál será la aceleración que experimenta. Bien, entonces lo que yo hago es tabular. Aquí inició el movimiento, la velocidad inicial 10 metros por segundo. Aquí terminó el movimiento, velocidad final 70 metros por segundo. El tiempo que empleó 12 segundos. ¿Y qué me están preguntando? La aceleración. Simplemente escribo la formulita, esto no tiene ningún complique. Será velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, la aceleración. Velocidad final 70 metros por segundo menos velocidad inicial 10 metros por segundo. Dividido el tiempo 12 segundos. ¿Listo? Y simplemente pues hacemos la operación, ¿ya? Que la aceleración igual a 70 menos 10, eso nos da 60. Las unidades siguen intactas, metros por segundo, y dividido 12 segundos, entonces las unidades, aceleración. 60 dividido 12 nos da 5 metros por segundo cuadrado. Y queda resuelto el problema. Como ven, bastante trivial. Lo que vemos entonces ahora otro problemita. Nos dice el siguiente. Un cuerpo que viajaba a velocidad de 15 metros, entonces aquí hay un auto o un cuerpo, lo que sea, viajaba a una velocidad de 15 metros por segundo. Disminuye su velocidad hasta 11 metros por segundo, ¿sí? En un tiempo de 8 segundos. Y nos dicen que cuál será la aceleración. Nuevamente escribo la fórmula velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad tabulo, velocidad inicial 15 metros por segundo. Velocidad final 11 metros por segundo. Tiempo 8 segundos. Y pues lo que hago es reemplazar en la fórmula. Final 11 metros por segundo. Fíjense que aquí la final es menor que la inicial, dándonos idea de que está frenando. Menos 15 metros por segundo sobre el tiempo 8 segundos. Entonces, restamos, nos da menos 4 metros por segundo sobre 8 segundos. Simplificamos, eso es menos un medio, menos 0,5 metros por segundo cuadrado. Entonces el problema nos está diciendo que la aceleración es negativa. Y si la aceleración es negativa es una desaceleración. Entonces significa que el auto pues
está frenando, básicamente. Bueno, entonces ahora nos dicen, voy a hacer todos los tipos de problemas que yo puedo preguntar respecto a esta ecuación. Ahora nos dice un segundo problema, un tercer problema, que nos preguntan que cuál es la aceleración, ¿sí?, de un móvil que aumente su velocidad en 20. Entonces, este es el auto. Y ojo con no lo voy a escribir porque me tomaría mucho tiempo. ¿Cuál es la aceleración de un móvil que aumenta su velocidad? Aumenta su velocidad en 20 metros por segundo cada 5 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que aumenta su velocidad. Entonces, él puede llevar una velocidad inicial 0 y al cabo de 5 segundos va a llevar una velocidad de 20 metros por segundo. O ese móvil puede llevar una velocidad de 10 metros por segundo y al cabo de 5 segundos su velocidad va a ser de 30 metros por segundo. Entonces el problema ya nos está dando la variación de velocidad, que es de 20 metros por segundo. En ese caso, 30 menos 10, 20, 20 menos 0, 20. O sea, este tipo de problema ya nos da la variación. Y la aceleración sería 20 metros por segundo en el tiempo que son 5 segundos. Entonces la aceleración sería 4 metros por segundo cuadrado. Y quedó resuelto. Bien, entonces el otro problema puede ser un auto parte del reposo, ¿sí? Y al cabo aplica una aceleración de 2 metros por segundo. Después de un tiempo de 5 segundos, ¿cuál será su velocidad? Ojo con el problema, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que aquí partía del reposo, o sea, la velocidad inicial 0. Transcurre un tiempo de 5 segundos. Tiene una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Y nos preguntan cuál es la velocidad final. Entonces, tomo la ecuación. Aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, aquí voy a hacer un trabajo de despejar todas las variables para saber qué vamos a usar. Entonces, más bien lo voy a hacer acá para que no me interrumpa con el espacio de allá. Entonces, aquí vamos a despejar ecuación. Entonces tenemos aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Si yo quiero despejar el tiempo, entonces tendría que intercambiar estos dos. Y nos quedaría entonces que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Ahí despejé el tiempo. De estar dividiendo pasó a multiplicar y este que estaba multiplicando pasó a dividir. Bien, esa es la primera ecuación. Ahora la siguiente. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Aceleración por tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, ahora bien, quiero hallar la velocidad inicial. Entonces, la velocidad final, voy a mover esta velocidad inicial hacia allá. Como está restando, pasa a sumar. Aceleración por tiempo más velocidad inicial igual a la velocidad final. Y tengo cómo hallar la velocidad final. Y ahora aquí tengo cómo hallar el tiempo. Y ahora voy a hallar la velocidad inicial, entonces será igual a, ahora voy a mover esto hacia allá, restar, y queda que la velocidad inicial es igual a la velocidad final menos aceleración por tiempo. Y he despejado todas las posibilidades de la ecuación inicial. Tengo el resumen de ecuaciones. Todo eso, por favor, en sus cuadernos. Bien, entonces,
¿Qué me están preguntando acá? ¿Cuál es la velocidad final? Entonces usted dice, bueno, sí, la velocidad final, aceleración, pasó a multiplicar el tiempo y la velocidad inicial pasó a sumar. La velocidad final será igual a aceleración, 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, 5 segundos, más la velocidad inicial. La velocidad inicial fue 0. Sí, porque parte del reposo. Y luego la velocidad final va a ser igual, 5 por 2, 10. Las unidades. Este segundo con el cuadrado se cancela y queda metros por segundo porque una velocidad sea en metros por segundo. O sea que el auto va a llegar a una velocidad de 10 metros por segundo. Bien, entonces el último, de lo último, entonces nos dicen que es un auto, tiene una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. Lleva una velocidad inicial de 10 metros por segundo y pasó a una velocidad de 30 metros por segundo. Nos preguntan qué tiempo le tomó hacer eso. Usted escribe la ecuación. Aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Yo espero que ustedes se aprendan esta inicial, no que se aprendan las otras porque deben saber despejar. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Velocidad final, 30 metros por segundo. Velocidad inicial, 10 metros por segundo. Sobre aceleración, 5 metros por segundo cuadrado. Esto nos da 20 metros por segundo dividido 5 metros por segundo cuadrado. Y veamos entonces cómo quedan. 20 dividido 5 da 4, pero veamos las unidades. Aquí arriba quedaría metro por segundo cuadrado y abajo metro por segundo. Se cancelaría metro cuadrado con segundo y el tiempo es de 4 segundos. ¿Listo? El siguiente, un auto, entonces llevaba una velocidad, alcanzó una velocidad de 80 metros por segundo, ¿sí? Tardó un tiempo de 12 segundos, ¿sí? Y llevaba una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces nos dicen cuál es la velocidad inicial. Entonces, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Voy a pasar este acá y este voy a pasarlo allá. Velocidad inicial, ¿para qué? Para cambiar el signo. Velocidad final menos aceleración por tiempo. Este pasó a sumar y este pasó a restar. La velocidad inicial es igual a velocidad final, 80 metros por segundo, menos aceleración, 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, 12 segundos. Velocidad inicial igual a 80 metros por segundo menos. Este señor, segundo con segundo cuadrado, se cancela, 2 por 12 da 24 metros por segundo. Porque recuerde que en el álgebra sabemos que usted solo puede restar o sumar cantidades que tengan las mismas unidades. Si no tiene las mismas unidades no lo puede hacer. Y luego la velocidad inicial es de 56 metros por segundo y terminamos. Bueno muchachos, entonces esto anexaré entonces el taller para que lo desarrollen, pero como ven es muy básico. Gracias por la atención prestada y que tengan un buen día muchachos.